Hola, el día de hoy hablaremos sobre la desertificación en los suelos del Ecuador, un tema de la asignatura de control y contaminación de suelos. Para ello es importante aclarar cuál es el concepto de degradación. Nos dice que puede considerarse como degradación del suelo a toda modificación que conduzca al deterioro del suelo, según la FAO. La mitad de las tierras en el Ecuador muestran signos de degradación. Tierras que antes estaban cubiertas por bosques, poco a poco se han ido convirtiendo en desiertos y zonas áridas. Zonas que se encontraban antes así, hoy lamentablemente se encuentran así. La agricultura sin prácticas sostenibles, la presencia de ganado sin control y la tala indiscriminada de árboles para el uso humano están causando daños permanentes en los suelos que antes eran productivos. La degradación y desertificación de grandes extensiones de tierra son un problema que afecta directamente a 250 millones de personas alrededor de todo el mundo, y 169 países ya sufren sus efectos a nivel mundial. El Ecuador no se escapa de esta realidad. En el país, alrededor del 49% de las tierras están degradadas y un 22% se encuentran en proceso de desertificación. Es aquí donde surge el interrogante: ¿será acaso que nosotros merecemos nuestro planeta? ¿Cuáles son las causas principales de esta degradación? La intervención del hombre, la contaminación, la agricultura, el uso indebido de mecanización agrícola, los agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, la tala de árboles y el cambio climático hacen que la desertificación en el suelo se produzca de forma acelerada. La desertificación es el estado en que la tierra pierde totalmente la capacidad de producir. Ya no es un suelo fértil, y esto es más evidente en otras regiones como el desierto del Sahara. En el país hay zonas en proceso de desertificación, como la cuenca del río Jugones, que comprende las provincias de Azuay, Loja y El Oro. En la cuenca del río Jugones se ha logrado un proceso de generación de materia orgánica para sembrar frutales, aunque es una zona desértica y rocosa. Es uno de los principales problemas ambientales a escala nacional. Provincias como Manabí, Santa Elena, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi también muestran estos tipos de problemas. En las zonas tropicales es más probable que resurja la vegetación, pero en ecosistemas andinos la labor es un poco más complicada. En estas zonas, donde el bosque se eliminó hace mucho tiempo, solo queda el páramo. Este tipo de ecosistemas nunca se recupera de un daño a nivel de suelo. El desierto de Palmira. Hay zonas que antes eran páramos, como el desierto de Palmira, en Chimborazo. Cuando se busca la recuperación de estos ecosistemas, no necesariamente volvería a ser un páramo, pero se podría tener cultivos o algún tipo de cubierta vegetal. Uno de los principales problemas del avance de la degradación de los suelos es el impacto que puede tener en la soberanía alimentaria. Menores extensiones de tierras productivas generan menos alimentos. Según la Organización de Naciones Unidas, hasta 143 millones de personas tendrían que salir de sus países antes del año 2050 para huir de la escasez de agua y de la pérdida de productividad del suelo. Es por ello preguntar: ¿acaso nos estamos dejando deslumbrar por las cosas actuales que hemos conseguido como humanidad y no estamos visualizando el porvenir, el futuro que nos depara no solo a nosotros, sino a futuras generaciones? Tal vez algún día nos vamos a arrepentir. En la actualidad, la erosión se singulariza por tener un papel de primer orden en la degradación de los recursos naturales renovables. Por ejemplo, en el callejón interandino, la erosión se ha convertido, desgraciadamente, en uno de los componentes principales del paisaje. ¿Cuáles son estas huellas de la erosión? Tenemos paisajes abandonados por desaparición de la capa arable, paisajes cultivados en curso de erosión por aclaramiento de los colores del suelo y formación de surcos y quebradillas, y paisajes verdes de los pastos que, a pesar de una buena protección vegetal, se encuentran ya bien marcados por el sobrepisoteo de los animales. La erosión en el Ecuador, uno de los factores más activos de degradación de los recursos naturales. En un estudio realizado por el MAC y el Orston, se determinó en parcelas de Langasí que se pierden entre 200 y 500 toneladas de tierra por hectárea y por año. Y como podemos observar en la siguiente lista de clases de pérdida de suelo que elaboró la FAO en su metodología provisional para la evaluación de la degradación de los suelos, estaríamos en una erosión muy alta, sobrepasando las 200 toneladas por hectárea y por año. Ecuador afectado por la erosión. Sobre los principales procesos erosivos en Ecuador, demuestra que globalmente el 50% de la superficie del país está afectado por estos fenómenos. Más o menos el 15% de las tierras degradadas se encuentran en el callejón interandino, entre los 1500 y 3000 metros, que es una región fuertemente sometida a la erosión. Desde hace mucho tiempo y de manera casi generalizada, los 35% restantes se ubican donde se extienden los límites de la frontera agrícola, en particular sobre altas tierras y flancos exteriores de la cordillera de los Andes, y en las regiones costanera y amazónica. Aquí, el impacto de la erosión es más discontinuo, pero puede presentar localmente manifestaciones agresivas.
Los principales factores creadores y condicionantes de la erosión son la precipitación y el viento. El factor erosivo creador más importante es el agua, porque da origen a todos los procesos hídricos. Durante los 3 meses de verano es el viento el que origina una erosión notable. Las pendientes de los relieves. En su conjunto, el país presenta una gran diversidad de relieves con una topografía bastante accidentada, que favorece la agudización de la dinámica erosiva. Y el impacto erosivo del hombre. La actividad agrícola es sin duda alguna la que degrada lo más intensivamente los suelos. Si hablamos de una recuperación, es posible. Esta problemática puede ser reversible, pero es costosa y puede tomar muchos años. Por ello, es necesario que cada uno de nosotros contribuya para el beneficio de nuestro planeta y que nosotros podamos heredar a nuestras futuras generaciones un planeta sano. Por ello, el cuidado del suelo es esencial para la supervivencia de la raza humana, y el suelo produce la mayor parte de los alimentos necesarios, fibras y madera. Esto es lo que nos ayuda a nosotros como humanidad a subsistir, y sin esto no lo podríamos hacer.